Buenos días, estimados hermanos. Le agradezco a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de poder reunirnos nuevamente y obtener en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Estimados hermanos, la misión de Satanás en la tierra es mantener a la humanidad en pecado, mantenerlos alejados de la presencia de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. En todo el planeta, millones y millones de hermanos se encuentran en los caminos de perdición, caminando encadenados por Satanás como engendros del mal, haciendo maldades a su prójimo y a su comunidad. Satanás tiene los medios para mantenerte en los caminos de pecados, hermanos, y en los caminos de muerte. ¿Y cómo lo hace? Manteniéndote en diversiones mundanas, arruinando tu espíritu todos los días. Si tú, hermano, te encuentras desprovisto de la virtud de la fe, es porque estás sin Cristo Jesús. Y si no estás con Cristo Jesús, entonces estás sin Dios. Aquel que no cree en el unigénito es porque no cree en el Padre. Esto, estimados hermanos, significa que tu estado espiritual está absolutamente alejado de Dios. Creer en Jesucristo no es simplemente decirlo. Creer en Dios no es solamente pronunciarlo y que los demás te escuchen. Porque podés decir que crees en el Hijo, pero al mismo tiempo estás en contienda con tu hermano. Puedes decir que crees en Dios y al mismo tiempo le haces daño a tu prójimo. Podés decir que crees en Cristo Jesús y te encuentras en borracheras, en drogas. Puedes decir que crees en nuestro Creador, pero te arrodillas ante ídolos, haciendo actos de idolatría. En todos estos casos, significa que te has convertido en un hipócrita delante de Cristo y de Dios. En Mateo, capítulo 7, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo te dice lo siguiente, hermano. Él te dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, las Sagradas Escrituras dicen, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así dicen las Sagradas Escrituras, hermanos. Al estar en este proceso de mentiras, el espíritu de vida que Dios nos dio se siente consternado y triste, porque tu carne se goza en los caminos mundanos y ciertamente en algún momento tu corazón siente que algo no anda bien. Esta situación se convierte en una contienda interna entre tu espíritu y la carne,
porque los deseos de la carne son pecaminosos, contrario a los deseos espirituales. Los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Es una guerra espiritual constante que mantiene tu carne contra el espíritu. Todos somos hijos de Dios y todos escogemos libremente el hacer lo bueno o lo malo. Si haces algo malo, si haces algo horroroso, después de tu corazón salen sentimientos de culpa, salen sentimientos encontrados entre la carne y el espíritu. Todo esto se manifiesta porque nuestro Padre Celestial nos dio la bendición de recibir cada uno de nosotros el don del libre albedrío. Por eso podemos escoger entre el bien y el mal y reconocer nuestra condición pecaminosa. El apóstol Pablo reconoce el gran poder que tiene la carne para llevarte a cometer pecados. Si estás sin Cristo, la carne te llevará cautivo a cometer toda forma de delitos pecaminosos para tu muerte, hermano. En Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20, Pablo lo reconoce. Él dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así dice la Escritura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, por su gran amor, por su infinita bondad y por su inmensa misericordia, llama bienaventurados aquellos que teniendo una condición pecaminosa, comienzan a luchar por alejarse de esas condiciones. Cuando de tu corazón salen sentimientos contra los deseos de la carne, es porque el Espíritu Santo te está ayudando a encontrar el camino de tu salvación. Te lleva a los brazos amorosos de Jesús para que alcances el reino de los cielos. Jesús nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 3, Él nos dice a todos nosotros, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, hermanos, que si tú entiendes tu condición pecaminosa y reconoces tu ruina espiritual y comienzas a despojarte de todo orgullo, de toda maldad aprendida, si te despojas de toda prepotencia, de todos los vicios y te acercas humillado ante Dios, haciendo la paz con tu hermano, recibiendo a Jesucristo como tu Salvador, entonces serás recibido en su reino. Si estás luchando por alejarte de los caminos mundanos, caminos de toda perdición, y buscas el camino de tu salvación, primero, hermano mío, debes arrodillarte ante Cristo arrepentido de verdad. Y segundo, abre tu corazón y recíbalo como tu Salvador personal. Luego, debes fortalecerte leyendo detenidamente las palabras de nuestro Santo Padre y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
De esta manera, el Espíritu Santo te fortalecerá con sabiduría y con entendimientos en las Escrituras. Así, hermano, vas a sentir el deseo espiritual de morir y resucitar con Cristo Jesús. Y solo así podrás alejarte de toda idolatría, de toda inmundicia, de toda tentación que te ofrezca Satanás. Todo hermano y hermana que sienta la necesidad de morir y resucitar con Cristo Jesús, tiene que bautizarse por inmersión de agua para recibir el Espíritu Santo. Entra tu cuerpo al agua, mueres con Cristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lavan todos tus pecados. Sale tu cuerpo del agua, resucitas con Cristo, naciendo una nueva criatura, listo para ser bienaventurado en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo dice que aquellos que lloran recibirán consolación. La palabra de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no son vanas, son verdaderas en todos los tiempos. Iglesia, las lágrimas corren sobre nuestras mejillas desde el día en que nacemos. Cuando somos bebés, el llanto lo usamos para pedir alimento o para expresar algún malestar. Sin embargo, ¿por qué siempre lloramos? Lloramos por algo que nos causa tristeza, frustración, dolor físico o emocional. También se nos salen las lágrimas cuando sentimos alegría, alivio o alcanzamos una meta. Las lágrimas son un acto de expresión emocional que viene de tu corazón, pero la lágrima más amorosa y sublime es la que roda por tus mejillas cuando sientes que el Espíritu Santo llegó a tu vida. Hay muchos momentos en que el ser humano necesita ser consolado. Y todo buen cristiano debe consolar a su hermano en los momentos más difíciles de su vida. Por ejemplo, como perder a un ser querido, la muerte de un hijo, para los padres un dolor insoportable, la inesperada muerte de una esposa o de un esposo que se aman, provoca un dolor en el corazón de manera indescriptible. Muchos hermanos y hermanas pasan por estas situaciones. Muchos siervos de Dios tal vez no esperaban que alguno de sus seres queridos falleciera inesperadamente. Ante estas situaciones, nuestro Señor Jesucristo demanda que nos consolemos constantemente unos a otros con mucho amor y cariño. Así, con el tiempo, el dolor y las lágrimas se desvanecerán poco a poco. Nuestro Dios tiene la bondad y la misericordia de comprender cómo se siente la persona que está sufriendo. Él mismo nos consuela, aunque tú, él o ellos no lo sientan, pero Él está ahí. En las Sagradas Escrituras del Evangelio, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual
nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice Pablo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos promete consuelo. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Él dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra en las Sagradas Escrituras dicen que debemos ser mansos. Muchos de nosotros hemos sido testigos de injusticia y hemos visto a hermanos sufrir maltratos por personas que tienen lleno su corazón de maldad. Hay personas malvadas que por engaño hacen que sus víctimas pierdan sus propiedades, pierdan sus negocios y no les importa mandarte a vivir debajo de un puente. Otros se encargan de destruir vidas humanas por placer o por sadismo. Otros son asesinos en series. Otros abusan de los niños. Otros provocan contiendas o pleitos mediante la calumnia y la mentira. Todas estas cosas malignas que cualquier buena persona lo recibe, siente que lo ultrajan, siente que lo deshumanizan, siente mucho coraje y odio. A su mente viene hasta el deseo de la venganza. Satanás hasta se ríe de contento porque va a tener a otro más encadenado en su lista de pecadores. Porque tu corazón enardecido siente hasta el deseo de matar por la ofensa recibida. Nuestro Padre Celestial te invita a ser manso en estos casos, aunque sabemos que es muy difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, Él va a ungir tu corazón con la virtud de la calma. Nuestro Padre Celestial demanda que nosotros no debemos tomar venganza por nuestras propias manos. Debemos dejar el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 19, nuestro Señor Jesucristo nos dice en su Evangelio: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, ser manso no significa ser débil. Ser manso es una fuerza interior que sale de ti, que te permite olvidar los deseos de venganza y entregarle a Dios con toda confianza su justicia. En el mes de mayo del 2024, mi esposa, este servidor, mi hijo y mis 2 nietos cumplimos 5 años de haber sufrido la pérdida de nuestros bienes y de una pequeña empresa. Sucedió por el engaño de personas muy allegadas a nosotros. En ese tiempo, la maldad que recibimos fue entregada a Dios en oración por parte nuestra para su justicia. Este servidor de ustedes, mi esposa, mi familia, hemos aceptado humildemente hasta el día de hoy el examen que Dios nos hace a través de esta prueba. El manso no lucha contra la voluntad de Dios. Así que ha sido una dicha, porque hemos demostrado ser mansos para nuestro bien.
demostrando fidelidad y confianza en Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Mi familia, todavía estamos en prueba. Todo aquel que ha recibido maldades por gente de corazón podrido, Dios se encarga de librarte de esa amargura, te libra del sentimiento de la frustración, te libra de todo resentimiento, te libra de toda tristeza, te libra del rencor. Él nos da la bendición de perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Toda ofensa que recibamos debemos orar con amor, con humildad y con fe para perdonar y nunca apartarnos por ninguna circunstancia de Dios y de Jesús. Porque con fe llegará el momento de recibir nuestra bendición y con fe para perdonar y nunca apartarnos por ninguna circunstancia de Dios. Porque con fe llegará el momento de recibir nuestra bendición. Llegará el momento de recibir nuestra restauración como lo hizo con su siervo Job. En Salmo, capítulo 37, versículo 8 al 9, los salmistas de Dios, en sus escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, te dicen lo siguiente, hermano. Dice la Escritura, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermano, son palabras de Dios escritas por los salmistas, inspirados por el Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 3, Él nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuestro Señor Jesucristo le dice a todos los hermanos que tienen sed de justicia, los que por circunstancia ajena han sido expuestos a padecer hambre, Él dice, serán saciados. Los hermanos que tienen la virtud de ser misericordiosos con su prójimo, alcanzarán la misericordia de Dios. Los que tienen su corazón limpio de toda impureza y maldad, estarán con Dios. Iglesia, te pido que seamos pacificadores con aquellas personas que tienen enojos para ayudarles a tener paz y ser felices y que lleven una vida alegre en sus hogares. Busquemos sin cesar la gracia de nuestro Dios Padre y el camino de la fe que nos conduce a los brazos amorosos de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Quieres ser salvo? Pues apártate de todo camino de maldad. Apártate de todo camino vicioso, de todo camino inmundo, de todos los placeres del mundo que te invita Satanás. Apártate. Te invito a que busques el camino de la salvación que está en Cristo Jesús. Ábrale tu corazón y acéptalo como tu Salvador. De esta manera romperás toda atadura de muerte. Entre el cielo y la tierra, Jesús es el único camino que tiene toda la humanidad para ser salvo. Creyendo con fe en el Hijo de Dios y desechando toda idolatría, serás salvo, estimado hermano. No desperdicie tu tiempo. Nuestro Salvador puede venir de un momento a otro. Y si tú estás apartado del camino de Cristo Jesús, créeme, hermano, que después será muy tarde para buscar tu salvación. Porque una vez que nuestro Señor Jesucristo
haya levantado su iglesia de este mundo perverso, se habrá terminado la gracia de Dios y la comunicación con Cristo. Entonces ya no habrá salida. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, la Sagrada Escritura de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo esto acontecerá cuando la humanidad entera se haya vuelto apóstata. Es decir, cuando un solo humano ya no busque la conversión a Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, ante la siguiente declaración divina que dice, en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 está la siguiente declaración divina que dice: enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oración, hermano. Oración. Oración. Dios Padre eterno, los presentes, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por darnos la oportunidad de recibir tu santa palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios Padre eterno, por darnos a todos el espíritu de entendimiento de este mensaje de las Sagradas Escrituras y fortalecernos en tu bondad, en tu amor y en tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos humildemente, Señor, bendecir nuestros hogares, nuestros trabajos, aparta de nuestro camino toda maldad. Señor, con tu santo poder, aleja todo espíritu de enfermedad. Danos salud, bienestar, abundancia, y con tu espíritu fortalécenos en sabiduría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te entregamos estas humildes palabras en tu misericordioso corazón, para que se haga tu santa voluntad. Amén y amén. Ha sido un placer servirles, hermanos, como su servidor Francisco García Ortega. Teléfono 506-64-84-41-41, Costa Rica. Hagan la obra, entregando este mensaje a todos sus contactos, demostrando ser la iglesia de Jesucristo. Dios nos bendiga con su amor y con su misericordia. Hasta la próxima semana, hermanos.